Frecuencia Cósmica, sincronizando con el corazón despierto. Este programa es presentado por Pranaluz Conscious Living. Mi nombre es Ana Lu y soy la fundadora de Pranaluz y la anfitriona de estos podcasts. Nuestros podcasts se enfocan en 3 pilares: espiritualidad y conciencia social y ambiental. Nuestro tema de hoy es la interconexión entre la mente, las emociones y el cuerpo. Nuestro invitado, Manuel Gómez. Manuel es costarricense, graduado de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y egresado con una maestría en Psicología Psicosomática de la Universidad Naropa, una universidad fundada por el Lama Chogyam Trungpa Rinpoche e inspirada en el budismo tibetano. Actualmente reside en Colorado con su esposa y su perro Coco, en donde trabaja como terapeuta. Le apasiona la conexión entre el cuerpo, la mente y las emociones y enfoca su terapia en trabajar en esta unidad y la interdependencia. Asimismo, es practicante y profesor de meditación y basa su enfoque de terapia en mindfulness y neurociencias para poder guiar a los clientes hacia el desarrollo de capacidades de observación, interconexión y así enfocarse en sanar y crecer como seres humanos integrales. Manuel también es estudiante de budismo, músico y le apasionan los deportes al aire libre. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Nalu, muy bien, gracias. Gracias por esta invitación. Sí, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a vos por estar con nosotros hoy hablando de este tema tan interesante. ¿Cómo está Colorado? Estaba bonito, el clima ha estado bastante húmedo, entonces no ha estado tan caliente como otros veranos. Pues la naturaleza todavía está verdecita, todavía no se ha puesto como todo amarillo, café seco. Todavía está bien bonito. Qué dicha, me alegro mucho. Qué lindo el verano en Colorado. Me hace falta. Por otro lado, sí ha habido mucho tumulto con la cuestión de Black Lives Matter y la cuestión del coronavirus y demás, pero lo bueno que es que mucha gente se ha lanzado a la calle, ha habido muchas manifestaciones, ha habido mucha gente tratando de hacer como la diferencia y haciendo sentir su perspectiva, sus opiniones en cuanto al abuso de poder de parte de las autoridades policiales, y entonces eso ha sido también muy interesante de observar en este tiempo. Claro, me imagino. Sí, estamos en un momento importante. Qué bueno que la gente también empiece a conectarse con esa verdad y su propia verdad y expresarla también es importante, ¿verdad? En este momento. Independiente de lo que cada uno piense, ¿verdad? También respetar las diferentes perspectivas es importante en este momento, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues yo te quería invitar a hablar hoy de este tema que me parece súper importante en este momento, precisamente para poder brindarle a la gente un poco más de herramientas de cómo empezar a observarse, ¿verdad? Empezar a conectarse un poco más con sus emociones, con su cuerpo, ¿verdad? Con esta conciencia, esta observación, y más ahora que estamos como en un proceso de introspección. Entonces, quisiera empezar tal vez por que nos contes un poquitito de qué es lo que te inspira a vos de conversar de este tema, pues que es tu trabajo, tu dedicación en este momento, pero ¿cuál es tu inspiración para compartir con nosotros el día de hoy de este tema? Mi inspiración, bueno, lo primero que me surge, me surgen 2 cosas. Primero, el trabajo en psicología y la experiencia que tuve con ciertos terapeutas, psicoterapeutas de distintas modalidades, en donde su énfasis era más racional, cognitivo, era como muy intelectual, y después tener la experiencia de trabajar con otros psicoterapeutas y psicólogos que su enfoque era más centrado en el cuerpo, tenía una perspectiva más integral, más holística,
del ser humano y cómo eso tuvo un gran impacto en mi propio proceso de desarrollo como psicólogo también. Y la otra parte tiene que ver en cuanto a la importancia, pienso yo, de tener una perspectiva como monista, como más nuevamente integral, holística, de nosotros como seres humanos, como seres unificados, interdependientes, y que desde cierta manera pues la ciencia ha tenido la filosofía un gran impacto en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y lo que pensamos que es la realidad y cómo nos conseguimos a nosotros mismos y realmente cómo la ciencia igualmente en los últimos tiempos ha logrado demostrar que las cosas no son tan así, tan materialistas como las han planteado, por ejemplo, bueno, René Descartes desde el siglo XVII, y cómo desgraciadamente, pues en gran parte nosotros seguimos viviendo en esa misma realidad, percibiéndonos a nosotros como seres divididos, como separados en nuestra propia mismidad, en la manera en que funcionamos. Claro, me parece súper interesante. Y bueno, claro, vos tuviste la oportunidad también de estudiar en Europa, que te daba como otra perspectiva más holística de este enfoque terapéutico, ¿verdad? Tal vez a diferencia de otras modalidades terapéuticas que ya existen. Según entiendo, como que tu especialidad en psicología psicosomática como que es más integral, ¿verdad? En ese sentido que considera la unidad del ser en diferentes aspectos, ¿verdad? Y como lo dijiste, estoy totalmente de acuerdo que inicia con que se inició tal vez desde antes, pero que digamos venimos con ese paradigma de separación que Descartes decía, pienso, por eso existo. Sí, y él planteó pues todo, pues este paradigma, como decís vos, de res cogitans y res extensa, ¿verdad? Y que es esa división del campo del alma y lo que es como el intelecto, la parte lógica, racional, de donde se derivó la ciencia, pues hasta estas épocas, ¿verdad? Entonces, alguna gente dice que eso fue como un trato entre, y eso fue, pues es como una cuestión como debajo de la mesa, que dice que fue una conversación como bajo la mesa que sucedió entre los científicos de la época y la religión, porque en aquellos tiempos era pecado, por ejemplo, estudiar el cuerpo humano, hacer una disección, estudiar la fisiología, ¿verdad? Como la anatomía como la conocemos ahora. Entonces, después de dividir esos dos ámbitos, ¿verdad? Una cuestión es el espacio, el área de estudio de la ciencia, en donde la religión no se va a meter, y por otro lado va a estar el espacio del espíritu y del alma, que va a ser como el ámbito de la religión. Y entonces, a partir de eso, pues se da un gran auge científico, ¿verdad? Porque ya se abre un campo que anteriormente era tabú. Entonces, la ciencia empieza a desarrollarse a pasos más, pues de una manera más avanzada, ¿verdad? Entonces, se hace esa separación. A partir de ahí empieza pues esta concepción dualista de los fenómenos naturales, ¿verdad? Y los fenómenos mentales, que desde esa perspectiva no tiene un fundamento, una contraparte física. Entonces, por un lado, pues está esa noción del ser humano como una mente que anda por ahí y que está que tiene un cuerpo que lo mueve, pero como si funcionaran de manera separada, ¿verdad? Claro. Y ahora, en los últimos años, gracias pues a los avances de la neurociencia y como vos te estabas diciendo, esta conversación que hay entre paradigmas orientales y occidentales, que Naropa es como un ejemplo de eso, como una institución donde permite esas conversaciones, esos diálogos, es que se logra avanzar más en el entendimiento de qué es lo que pasa en el ser humano, ¿verdad? Más como una mente desconectada de un cuerpo, más como una mente encarnada en un cuerpo consciente. Y
pues todo lo que ha venido sucediendo a partir de esas investigaciones que pues han hecho avanzar un montón el campo de la psicología, especialmente la psicología humanística o transpersonal y la psicoterapia centrada en el cuerpo, que es más mi ámbito. Claro. Sí, muy interesante, Manu, y yo creo que de ahí nace como como lo dijiste vos, esta dualidad o esta separación o este concepto de esta mente separada del cuerpo y bueno, eso nos lleva a parte de la conversación de hoy, ¿verdad? Que es cómo podemos nosotros como seres conscientes empezar a trabajar, a observar, a concientizar o a trabajar estas diferentes capas que tenemos y unificarlas y lograr como vivir la vida desde este nuevo lente que incorpora todas estas capas de nosotros y que nos ayuda a quizás mejorar el entendimiento de nuestra conducta, de nuestras emociones, de la manera que interactuamos, ¿verdad? De este observador de estas emociones, de esta mente, de este cuerpo como uno, no como entidades por separado, ¿verdad? Y entender la interrelación que existe y que nos afecta, digamos, en el diario vivir, ¿verdad? Sin verlo como algo separado. Sí, exactamente. Y de esta perspectiva de la psicología centrada en el cuerpo, pues se ve a la mente y el cuerpo como unidades funcionales. Entonces lo que pasa en una se refleja en la otra. Y esto es más que a veces alguna gente dice, es que la mente y el cuerpo son como las caras de una moneda. Pero es que las caras de una moneda son diferentes y cada quien tiene su lado, ¿verdad? Desde esta perspectiva, es que lo que sucede en la mente se refleja en el cuerpo y viceversa. Entonces, como decís vos, hay que buscar maneras, ojalá, de buscar esa integridad, de encontrar esa integridad a través de prestar atención, ¿verdad?, a lo que está sucediendo en nuestro cuerpo físico, a lo que está sucediendo en nuestra mente y entender que lo que pasa en uno o en lo otro está teniendo un impacto en la otra parte. Y entonces, por ejemplo, lo que pensamos afecta lo que sentimos y de igual manera nuestro comportamiento. Y también lo que sentimos puede afectar o impactar nuestros pensamientos y así de igual manera con nuestros comportamientos, ¿verdad? Entonces, al prestar atención, al utilizar nuestra capacidad inherente que tiene la mente de enfocarse en ya sea lo que estamos sintiendo, nuestras experiencias físicas, nuestras emociones o nuestros pensamientos, podemos tener más capacidad de manejar o gerenciar nuestra vida en general. Entonces es importante empezar a tener esa relación con nosotros mismos. Claro. Y dame unos ejemplos, Manu. Por ejemplo, ahora que estamos pasando por esta situación y que la gente quizás, bueno, una emoción que tal vez en este momento es bastante latente es el miedo. ¿Cómo podrías vos recomendarnos concientizar ese miedo y el impacto que le podemos estar haciendo al cuerpo físico o esa relación que existe, digamos, en cómo se va somatizando esa emoción en el cuerpo? Bueno, es interesante porque usualmente la gente por el miedo, la ansiedad está como dentro del ámbito del miedo. Entonces, usualmente las personas que sufren de ansiedad o ataques de pánico, ellas pues por un lado se proyectan mucho hacia el futuro en vez de estar en el presente y también tienden a tener una perspectiva negativa de sus circunstancias, de las situaciones, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia es una situación muy real. Entonces ese miedo que a veces puede ser creado por nuestros propios pensamientos es una cuestión muy palpable y muy real porque pues en todo el mundo estamos lidiando con estas circunstancias. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo eso? Decir vos, bueno, reconocer que estamos pasando por un momento en la historia que es de mucha incertidumbre y esa incertidumbre genera miedo y eso es una reacción normal ante una situación que es totalmente fuera de lo común, ¿verdad? Y hasta cierto punto anormal en el estilo de vida o en lo que hemos vivido en los últimos años, ¿verdad? Yo creo que lo primero es reconocer que sí, que todos estamos pasando por situaciones difíciles
y que el miedo es una respuesta normal y natural a lo que estamos experimentando. Y hasta cierto punto, un poquito de ansiedad, un poquito de miedo puede ser algo útil, porque eso me puede preparar, por ejemplo, a prever, a tener más cuidado en ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un estudiante universitario que siente un poco de ansiedad sobre una presentación, un trabajo, un examen que va a dar, esa ansiedad lo puede o la puede movilizar a estudiar más, a investigar más, hasta que llega a ese punto donde ya siente tal vez más confiado, pues porque fue más allá, ¿verdad? Versus el miedo que paraliza, que más bien como que nos congela y nos quedamos en la no acción, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto el miedo puede ser, bueno, como todas las emociones, puede ser algo muy útil, porque nos puede proteger, nos puede prever, nos puede ayudar a hacerle frente a una situación adversa, tal vez de una mejor manera. Y así ha sido desde los tiempos de nuestros ancestros, desde tiempos donde la sobrevivencia, ¿verdad? La supervivencia era de todos los días. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con ese miedo? Pues reconocerlo, como lo estaba diciendo, sentirlo también. Y parte de ese reconocerlo es parte como de, bueno, vamos a ver, primero sentirlo, saber cuáles son las señales del miedo en nuestro cuerpo, qué se siente, qué es la diferencia de tener un poquito de ansiedad, o sentir miedillo, o sentir pánico, o terror. Y todas esas son palabras, y eso es como cada emoción, por ejemplo, la felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo, tienen como es como una paleta de colores, ¿verdad? Acá hay distintos tonos, ¿verdad? Unos más intensos y otros más claritos. Entonces es muy útil poder sentir, y después de sentir poderle poner un nombre, poder nombrar eso que estamos sintiendo con la palabra justa, con la palabra adecuada para nosotros. Porque de esa manera podemos tener un mejor manejo de esa emoción, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, por un lado, sentir, poner palabras a eso y después buscar una acción que me ayude a hacerle frente a esa emoción, en vez de simplemente como tapar la emoción, como envasarla, ¿verdad? Y no prestarle atención, porque las emociones son como mensajeros que vienen pues en nuestro organismo, en nuestro sistema, y es importante escuchar ese mensaje y prestarle atención para así poder usar esa información, interpretarla y actuar con respecto a ella. Como por ejemplo, si yo estoy caminando, por ejemplo, por un callejón oscuro en una ciudad que no conozco, por ahí, por un momento puedo sentir pues miedo. Siento como que tal vez un vacío en el estómago o un escalofrío en mi espalda, pero como voy con esta persona a la par mía y no quiero que esa persona piense que yo soy un miedoso o algo por el estilo, me quedo callado y seguimos caminando. Pero entonces yo noto que mi corazón empieza a latir más rápido, y empiezo como a sentir que las manos me empiezan a sudar y siento un sudor frío en el cuerpo, y ese nudo en el estómago y ese vacío se intensifican, y yo pues por tratar de ser valiente en esa situación, me quedo callado y no digo nada, sigo adelante, y pues no sé, algo malo pasó al final del callejón, nos asaltaron o nos pegamos un susto o algo así por el estilo. Claro, que son indicadores que siempre decimos y a veces no, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo sabemos si ese miedo es verdad o no? Pues es verdad porque lo estamos sintiendo. Es nada más cuestión de ponerle atención y observarlo. Si está ahí es por algo, ¿verdad? Y bueno, y pues si tal vez ese miedo y el haber dicho algo nos pudo haber o me pudo haber salvado o prevenido de haber pasado una situación incómoda. Como por otro lado, pues puede que nada haya pasado. Claro, ¿y cómo podemos empezar a observar la emoción de tal manera que podamos, como vos decís, observarla, identificarla, quizás nombrarla, pero a la vez empezar a trabajar este proceso de regulación interna donde
bueno, ya entrando un poco al tema de neurociencias, no se nos activa el simpático y no entramos en esta huida, lucha o quedarse congelado, ¿verdad? Sí, tal vez la situación no lo amerita. Bueno, en este caso tal vez es una sensación, ¿verdad?, de que tengo miedo y tal vez hasta cierta intuición de que me va a pasar algo, pero en un caso donde tal vez es un miedo que ya yo he venido desarrollando desde niño, de niña, y que está como esto en mi cabeza siempre metido y tal vez no me está pasando nada, pero siento ese miedo. Digamos que en esa situación tal vez no es tan de supervivencia como la que estás explicando, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros empezar a regular esa emoción o trabajarla de cierta manera que no nos afecte entonces en ese caso el cuerpo físico o se vaya a convertir en una enfermedad? Sí, lo que pasa es que son, o sea, como que pienso en dos cosas distintas, de verdad. Primero vos dijiste qué hacer para empezar a reconocer ese miedo. Pues eso tiene que ver con nuestra capacidad de tener una relación con nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos. Entonces, por ahí es donde empieza todo, el nada más empezar a prestar atención y, y estar observándonos. A veces, pues, como, a veces la rutina de esta vida moderna, ¿verdad?, nos lleva a vivir de una manera muy acelerada. Entonces, a veces es necesario, pues, tener ratitos durante el día para prestar atención a lo que estamos experimentando en este momento. Entonces, a veces sí, hay gente que pone una alarma en el teléfono, o lo hace en la mañana o en la noche o durante distintos momentos en el día, para hacer una pausa y observarse, y así empezar a desarrollar el hábito de prestarse atención a uno mismo, a uno misma, para como empezar a desarrollar ese músculo, ¿verdad? Y la atención es como un músculo. La meditación, como hemos hablado nosotros en otras instancias, es un gran ejercicio para aprender a usar nuestra conciencia. Entonces, desarrollar esa relación con nosotros mismos a través de esa capacidad mental, yo pienso que es fundamental. Y no solamente con las sensaciones que tenemos, sino también con nuestros pensamientos. Entonces, por ahí yo creo que es una muy buena manera de empezar a poder ponerle palabras a lo que estamos sintiendo. Y a veces eso puede ser algo como muy nebuloso al inicio. Es como no sé qué siento, pero siento algo diferente, algo extraño, algo, no sé, y a veces la gente empieza así, ¿verdad? Como, no sé, siento algo en mi pecho, y es como una tensión. Y entonces la gente después se queda enfocando, ¿verdad? Y después de eso, pues ahí uno va guiando, ¿verdad? Y esa tensión puede sentirse más de un lado o del otro, y esa tensión se siente como un enojo, y, y después puede venir un recuerdo, una memoria, y ahí se va trabajando poco a poco, ¿verdad? Y como decís vos, pues a veces uno encontrar una historia detrás de la emoción ayuda a procesarla, y muchas veces, muchas veces no hay una historia detrás de la emoción que estamos sintiendo. Es interesante. Y bueno, y esto puede complejizar un poquito la conversación, pero por ahí es donde vamos. A veces sí, a veces vienen emociones o sensaciones, por ejemplo, que son muy antiguas, son muy viejas, y el simple hecho de prestarles atención ayuda como a que la emoción aflore completamente y después como que siga su curso. Yo lo veo como una ola, ¿verdad? A veces estamos en el mar y viene una ola, y a veces podemos decidir pasarle por debajo o quedarnos ahí quietos y la ola pasa, ¿verdad? Y no hay que hacer mucho, ¿verdad? Nada más hay que observar la ola, sentir, ¿verdad? Esa fuerza. A veces nos levanta o a veces nos quedamos ahí y la ola pasa. De igual manera sucede con las emociones. A veces
las emociones vienen y se van. Ese se van fluye más, lo ayudamos, lo apoyamos con nuestra atención. Simplemente prestar atención y trabajar un poquito con la respiración. Claro. Y la ola sigue. Cuando las emociones se quedan y se estancan, es cuando ya se vuelve un poquito más, no que, la palabra que se me viene es patológica, pero no es tan siquiera patológico a veces, pero ya se somatiza o cuando las emociones ya se estancan, ya se puede, digamos, manifestar en una enfermedad o en una patología en este caso. Bueno, es que es muy dependiendo del caso, ¿verdad? Pero puede que sí. Por ejemplo, cuando hay una tristeza muy profunda, que no le prestamos atención o que está ahí o que es difícil de manejar, pues eso puede que se quede. Y entonces esa emoción como que se enquista, como que se estanca. Y después de un tiempo, sí, eso puede devenir en una depresión. Y pues sí, pues ahí ya hay que hacer otro tipo de trabajo distinto, tal vez más intenso a nivel terapéutico, pero de igual manera, o sea, mucho empieza con la atención. Sí, como dijiste, Manu, y esto lo hemos, bueno, vos y yo que hemos trabajado en retiros juntos y en los cursos de profesores de yoga, que también me has ayudado como terapeuta en toda esta parte, y vos les enseñás mucho de esta concientización de las emociones, ¿verdad? Y empezar a generar atención y conciencia y observarlas, reconocerlas y para poder procesarlas, ¿verdad? Que es como vos decís, el inicio, como el primer paso, ¿verdad? Tal vez para empezar a trabajar con esta interdependencia del cuerpo, de la mente, de las emociones y pues poder fluir, ¿verdad? Poder también no quedarse estancado. Y en esto que me estás contando de las emociones que se quedan estancadas, como lo llamaste vos, y que tal vez después se pueden manifestar de otra manera, dependiendo del caso, ¿cómo es que uno las puede entonces empezar a procesar de una manera saludable, ¿verdad? ¿Cuál sería como el approach, el enfoque desde esta perspectiva de tu terapia, de una manera saludable de manejarlas en este momento para que podamos realmente procesarlas y trabajarlas y no lleguemos a este punto que se nos quedan estancadas y bueno, entonces nos van a afectar nuestro cuerpo físico y por ende pues toda nuestra salud, ¿verdad? Sí, pues cada emoción pues tiene distintas maneras, ¿verdad? De expresarse. Entonces, pues como estábamos hablando de la tristeza, sentir esa tristeza y si es posible y si uno se lo permite, pues llorar y soltar. A veces también las emociones como que se quedan estancadas porque tensamos nuestros músculos. Entonces, por ejemplo, la gente dice a veces como que, uy, sí, es que me tragué las lágrimas o apreté, ¿verdad? Y para no llorar. Entonces, y eso es muy cierto. A veces si uno tensa los músculos maceteros aquí, los músculos de la mandíbula, cuando tiene ganas de llorar, pues puede parar ese movimiento de la ola, ese movimiento, ¿verdad? De la emoción, de esa energía, y entonces no le estamos permitiendo que siga su curso natural. Entonces, la atención puede hacer ese proceso de estancamiento. Todo lo que hacemos es pues relajar, de igual forma de manera consciente, ¿verdad? Aflojando tal vez el estómago para hacer la respiración más profunda, observando y notando si estamos tensando, si tenemos tensión en los hombros o en el cuello, permitiendo respirar, y todo eso tiene que ver con esa relación que tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Para poder tener, en definitiva, una experiencia y a la vez ser consciente de esa experiencia mientras ese suceso se está desenvolviendo. Entonces, por ejemplo, a veces se ve o se siente como, sí, siento como que se me vienen las lágrimas y
y empiezo a llorar y estoy presente conmigo mismo mientras eso está sucediendo y a la vez estoy consciente de lo que está sucediendo. Es un poco difícil de explicar ahora que lo estoy diciendo, no sé si tiene mucho sentido, pero es como permitirse, o sea, ser consciente de la experiencia mientras no la está teniendo, permitirse tener una experiencia mientras ella está sucediendo y no frenarla. ¿Tiene sentido eso? Sí, claro, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, o el enojo. Entonces, con el enojo, pues sentir otra vez el enojo, ¿verdad? Y saber cuándo, por ejemplo, poner un número. O sea, de 0 a 10 me siento en un 5 o me siento en un 8 o me siento un 11, ¿verdad? Y conocerme lo suficiente para saber que, por ejemplo, cuando estoy teniendo una conversación con otra persona y estoy en un 5, pues me siento un poquillo, pues, activado, así como que la conversación empieza a ser intensa, pero yo todavía me manejo y siento ese enojo, pero puedo hablar bien y todo está fluyendo bien. Por otro lado, si estoy ya como un 8, ya como que mi capacidad para ser respetuoso, por ejemplo, o para tener, sí, para tener en cuenta los sentimientos de la otra persona con lo que estoy diciendo, tal vez ya se ve, no soy tan capaz de hacer eso, ¿verdad? Cuando estoy en un 10, mejor pido un time out, digo, ok, me voy a ir antes de decir algo, ¿verdad? O hacer algo de lo que me haya arrepentido. Entonces es bueno, una vez más, saber cómo uno funciona, conocerse a uno y después, ¿qué hago con esa emoción, verdad? Entonces, por un lado, tiene que ver la prevención, saber por dónde estoy en cuanto al enojo. Y por otro lado, si ya me enojé, ¿qué hacer cuando ya estoy enojado? ¿Verdad? ¿Cómo manejarme? ¿Cómo ayudarme a mí mismo, a mí misma para tranquilizarme, para volver a mi centro? Claro, Y entonces ahí pues requiere tener ciertas estrategias, ¿verdad? Que me ayuden a volver a ese punto, ¿verdad? perdón, iba a decir también como que ese es el punto desde el cual yo puedo relacionarme saludablemente y también, bueno, al respirar yo puedo regresar mucho a ese punto de balance, ¿verdad? De armonía, donde yo puedo regular ya mi sistema nervioso y sentirme seguro, ¿verdad? En un espacio saludable, correcto. Sí, sí, definitivamente la respiración tiene que ver mucho con eso y como vos sabes, pues yo trabajo mucho con la conciencia del momento presente, entonces, y también con la capacidad de saber, pues cuando yo estoy en un 10 o un 11, lo que yo tengo que hacer es sentarme en mis manos, por decir algo, o sea, no hacer nada, cerrar la boca, no hacer nada más que respirar y esperar a que esta ola de enojo pase para ya poder estar tranquilo y lo suficientemente estable para poder reanudar esa conversación, ¿verdad? Claro, inicia mucho con también ese reconocimiento de que necesito tomar una pausa, ¿verdad? Porque muchas veces al estar en el estado de esta emoción tan abrumadora o estarlo observando y ya tal vez se vuelve muy grande, debe haber un momento de concientización donde decidimos pausar, ¿verdad? Respirar y tomarnos ese espacio del que nos hablas, ¿verdad? Para poder luego responder ante la situación desde un nivel de mucho más conciencia que en el que estábamos anteriormente. Sí, total, total. Y una vez más es importante saber cómo, o sea, tener esa práctica de cómo observarnos para saber dónde estamos y saber qué hacer desde un punto de vista como de prevención, ¿verdad? ¿Qué hacer antes de llegar a un punto de no retorno en cuanto a la ansiedad o al enojo? Como qué hacer cuando ya pasé ese punto. Cada lugar requiere estrategias distintas y la respiración para mí es algo fundamental que tiene que ver en todo el proceso, ¿verdad? Y sí, cómo desarrollar estrategias para, como vos decías hace unos minutos que estabas hablando del sistema nervioso simpático, cómo lograr calmar o desactivar esa alarma de nuestro cerebro, que es la amígdala, para poder tomar control de la situación al conectar o partes
más desarrolladas o más evolucionadas de nuestro cerebro, que tienen que ver con la empatía, con la compasión, con la conciencia, ¿verdad? Lo que está sucediendo, lo que me está sucediendo a mí en este momento, de cómo está la otra persona, pues para así poder manejarnos de una mejor manera. Sí, mano, me parece súper importante. Y ahora que me comentaste lo de nuestra neurociencia y cómo esto tiene un rol importante en esta regulación del sistema nervioso, verás que en el retiro eso a mí me gusta mucho compartir, como vos sabes, de esto de un poquitito neurociencias, y hablamos de la relación de la neurociencia con la respiración y todo este proceso de concientización de nosotros mismos, nuestras emociones, pensamientos y nuestro cuerpo. Y vieras que muy a menudo surgen conversaciones de, por ejemplo, de cuáles son esas diferencias como ser humano que nos hace diferentes a otros animales, a los mamíferos o a los reptiles, que nos permite concientizar y pausar y responder desde otro nivel de conciencia, que nos desarrolla esa empatía, que nos da esa capacidad de ser seres compasivos, intuitivos, ¿verdad? De lo poquito que yo sé de neurociencias, del cerebro reptiliano, el mamífero y toda la parte de la corteza prefrontal, pero me gustaría que expandieras vos desde tu experiencia y expertise en este tema, qué es lo que pasa neurológicamente en esa parte que me hablaste del cerebro, que nos ayuda entonces a abordar esa situación de una manera más, digamos, en un nivel evolutivo más grande o mayor. Sí, pues sí, como decís vos, pues en las áreas más primitivas de nuestro cerebro, pues sí, responden de igual manera que otros mamíferos o que otros animales, y pues por cuestiones evolutivas, así es como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene áreas súper primitivas que datan de tiempos de la caverna, ¿verdad? Y a través de muchos años, pues se ha desarrollado la neocorteza, ¿verdad? Que es la parte más evolucionada que tenemos, que nos permite las funciones ejecutivas como planear para el futuro, hacer una agenda, organizarnos, nos permite el lenguaje, nos permite las matemáticas, y gran parte de eso es también reflexionar, la introspección, la capacidad de vernos hacia adentro y de observarnos y reflexionar sobre nuestras experiencias. Entonces, lo que pasa es que cuando estamos en una situación de emoción intensa, esa parte más evolucionada del cerebro se desconecta, básicamente porque en un momento de supervivencia, como se puede sentir una discusión agitada con otra persona sobre diferencias políticas, nuestro organismo lo interpreta como una situación de peligro potencial. Entonces, ahí pues se disparan una variedad de mecanismos que nos han ayudado a través de muchísimos años a sobrevivir. Y pues como la matemática, la empatía, la ciencia y la comunicación no es necesario para nuestra supervivencia, entonces esa parte de nuestro cerebro tiende a desconectarse. Y entonces a veces nosotros respondemos como cavernícolas en nuestras relaciones, o a veces con un disgusto en nuestro trabajo, o viendo partido de fútbol, que es una cuestión puede ser algo muy emocional también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues practicar y utilizar ese músculo de la empatía, de observar esas reacciones y practicar, utilizar esas partes más evolucionadas de nuestro cerebro, como es el área del giro cingulado. Bueno, que dicen los neurocientistas ahora, y bueno, como sabemos es una ciencia en desarrollo, o sea que lo que decimos ahora puede que cambie en un futuro próximo, pero que el giro cingulado tiene que ver con áreas donde se desarrolla la compasión, la empatía, ese como
ponernos en los zapatos de los otros, como compartir ese sentimiento que están experimentando otras personas. Entonces, eso es como un músculo, o sea, esa parte, esa capacidad humana que tenemos es importante practicarlo para los demás y diría yo primeramente con nosotros mismos, porque a veces es más fácil ser más generoso, ser más gentil con otras personas que con nosotros mismos. Entonces, a través del trabajo con la meditación, por ejemplo, y esto lo sabemos por investigaciones nuevamente que se han hecho entre Occidente y Oriente, donde han hecho estudios con monjes, especialmente monjes tibetanos, de cómo es que funciona su cerebro en distintas situaciones de estrés. Y al observar cómo funciona su cerebro en esas situaciones y a ver cómo su cerebro está conformado, ¿verdad? Ellos, bueno, nos hemos dado cuenta que su cerebro funciona de cierta manera que permite, por ejemplo, un umbral del dolor más alto que el común denominador. Por ejemplo, permite más capacidad para la empatía. En estudios donde, por ejemplo, sientan un monje, ¿verdad? Y ponen imágenes de muy distinta índole. Por ejemplo, un árbol, cuestiones de la naturaleza, personas, y de repente un accidente de tránsito o un proceso médico donde hay una amputación y cuestiones así, en donde pues mucha gente, ¿verdad? Su sistema produciría una reacción de estrés o de alerta, el corazón empieza a latir más rápido, la respiración también, y hay señales de estrés en el cerebro, pues ellos se mantienen muy tranquilos. Se han dado cuenta que a través de la respiración, del trabajo con la meditación, su área del cíngulo está más desarrollada que pues el resto de las personas que no practica meditación. Claro, y me encantaría, hermano, ya que mencionaste esto de la meditación y bueno, vos sos practicante de meditación y también estudiante y profesor también en todas estas terapias y prácticas. Me gustaría que me compartieras o que nos compartieras un poco de cómo estas enseñanzas de budismo, bueno, todos los retiros que has hecho y las prácticas que has aprendido estos años, te han ayudado a complementar, digamos, tu terapia. ¿Cuál es el beneficio que vos has visto en los pacientes o tal vez cómo lo abordás desde esta perspectiva, digamos, un poco más espiritual y con las técnicas de meditación y otras? ¿Cuál es la experiencia que has tenido, no sé, que te ha enriquecido tu práctica y que también podrías a la vez recomendarle a la gente incorporar en su día a día? Bueno, por ejemplo, es muy interesante porque la cuestión de la meditación, el mindfulness, se ha expandido mucho por aquí y, por ejemplo, hay métodos de terapia de pareja y hay un montón de talleres y cuestiones así de pareja de gente muy renombrada, que si las personas y las parejas no tienen una práctica de meditación regular, no los están invitando a participar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que a través de la meditación ellos son más capaces de lo que estábamos haciendo antes, de reflexionar, de tener más insight, de saber escuchar a la otra persona. ¿Por qué? Porque saben escuchar ellos mismos, de estar más conectados con su capacidad de observar sensaciones físicas en el cuerpo, observar sus pensamientos y a la vez poder saber cómo trabajar esos pensamientos. Y todas esas son herramientas súper útiles a la hora de hacer un proceso terapéutico, ya sea en pareja o individual. Entonces, en lo personal, pues es como psicólogo y como, pues sí, como individuo en mi vida personal,
para mí es fundamental la meditación como una herramienta más que me permite a mí ahondar en mi propia experiencia y también me permite ayudarle a mis clientes a hacer lo mismo, a poder conocerse más y saber cómo responden a distintas situaciones, a encontrar patrones de comportamiento en cuanto a relaciones, porque es que siempre tiendo, o tal vez no siempre, pero porque tiendo a entrar en relaciones con personas que acaban de terminar una relación y no están disponibles, o porque termino siempre yo rescatando a la otra persona de la relación, o porque es que yo me pongo de tapete, o porque hago lo que hago y cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? O sea, Claro, ¿verdad? sí. Porque muchas veces cómo hago lo que estoy haciendo y después entender por qué lo hago, pero a veces el cómo, viendo el cómo es fundamental. Entonces, pienso yo que una práctica contemplativa, cualquiera que sea la tradición, puede ayudarnos a fortalecer, a desarrollar esa capacidad innata que ya tenemos como seres humanos, porque nacimos todos con las mismas estructuras cerebrales, de cultivar esas capacidades de autoobservación, ¿verdad? Y ni siquiera, bueno, el análisis viene después, pero en un principio de autoobservación para que después nos hace preguntar, que mira qué interesante, estoy haciendo esto otra vez. Y el simple hecho de decir eso, ya eso abre la posibilidad para un cambio, al notar lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo. Entonces es súper interesante y muy gratificante cuando en las sesiones de psicoterapia uno puede ver eso en la otra persona, ¿verdad? Y Claro, porque de una manera, pues uno es como como regulador externo del sistema nervioso de la persona, ¿verdad? Yo estoy a veces ahí nombrando las posibles emociones por las que pueda estar pasando esa persona y reflexionando en lo que está sucediendo, ¿verdad? Añadiendo como una perspectiva. Yo soy a veces como una pantalla o como un parlante que proyecta lo que está diciendo la otra persona, ¿verdad? Para que ellos lo escuchen, para que ellos lo vean, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están haciendo, cómo es que están viviendo en general. Y a través del tiempo y la práctica, ellos empiezan a desarrollar esa capacidad. Y entonces, pues ahí en las sesiones de terapia se vuelven muy provechosas, muy ricas y, y se puede avanzar mucho más, hasta el punto en que ya la figura de él o la psicoterapeuta pues ya deja de ser un elemento necesario en ese momento y la persona pues puede seguir su vida y siguiendo utilizando esas estrategias, ¿verdad? Entonces eso es muy bonito, cuando uno ya logra como graduar a las personas de... sí, y graduarlos como observadores también, que ellos ya puedan empezar a hacerlo por sí mismos, ¿verdad? Que como lo dijiste, es como el primer paso pues a este cambio. Sí, sí, después pues, de cumplir sus objetivos, ¿verdad? Las razones por las cuales fueron a, a buscar la ayuda de un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando ya eso se resuelve, ya se hace avance, pues ya esa muleta, a veces yo me veo, así veo con mi trabajo, a veces yo soy como una muleta, ¿verdad? Alguien se se lastima un tobillo, ¿verdad? Tiene un yeso, entonces anda con muletas por un tiempo, pero después ya se va el yeso, quedan las muletas un tiempito más, pero ya después de que la persona puede caminar, pues deja la muleta a un lado. Lo mismo bueno, así es como yo veo mi trabajo también. A veces yo soy como una muleta emocional por ahí hasta que la persona
ya retoma o desarrolla esa capacidad para poder parar en sus propios pies y seguir adelante con su vida, ¿verdad? Claro, qué bonito podernos dar esos espacios, permitir esos espacios donde tengamos a alguien que nos escuche y que nos refleje y que nos ayude a conocernos mejor y a poder empezar a generar esos cambios, ¿verdad? Yo considero que, por supuesto, por medio de la meditación y muchas otras técnicas, como vos lo dijiste, pero es importante como poder tener a alguien que lo escuche a uno, ¿verdad? Y que le ayude a verse a sí mismo, que le sirva de espejo de cierta manera. Bueno, todos somos espejos de todos, pero que le ayude a reflejar de vuelta eso que uno está diciendo, que tal vez a la hora de reflejárselo uno como que tiende a concientizarlo y asimilarlo de una manera más clara, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas gracias, Manu, Sí, por eso. Y contanos un poquitito del trabajo que estás haciendo ahorita en Colorado. Bueno, ahorita por las cuestiones del COVID y la cuarentena, pues no tengo muchos proyectos más que seguir el trabajo que tengo aquí en salud comunitaria. Entonces trabajo en una agencia como psicólogo aquí en Colorado, trabajando con niños, adolescentes y adultos. Y también tengo una práctica privada. Y los otros proyectos, pues de vez en cuando me invitan a dar una charla por aquí y por allá y apoyar en los talleres como los que has tenido en los teacher trainings en Costa Rica, e ir a apoyar allá dando pues un poco de terapia individual y haciendo dinámicas de grupo que están como centradas en el cuerpo, o un poco como danzaterapia también, y enseñando un poco sobre las algunas técnicas y pues cositas que uno va aprendiendo a través del tiempo, y compartiéndolas con gente afín, ¿verdad? Y que están interesadas en seguir creciendo, seguir desarrollándose, y pues eso es también una parte muy bonita que a mí me encanta hacer talleres y trabajar también con meditación como los que hemos tenido en la LUC, de yoga, meditación y psicología, porque es súper interesante, siempre algo interesante sucede, y siempre gente muy, muy, muy linda la que atiende. Y sí, bueno, desgraciadamente, quién sabe hasta cuándo voy a poder hacer y volver a Costa Rica, hasta que las cosas vuelvan un poco más a la normalidad. Aquí te esperamos para cuando pueda volver, Manu. Gracias. Que siempre es un placer tenerte en los cursos de yoga, y siento que también les ayuda mucho a los estudiantes a trabajar esta parte personal, que también es muy importante, sobre todo cuando uno, bueno, no solo en la vida diaria en general para todos, pero cuando uno es profesor en particular de yoga, pues me parece que siempre hay cosas que surgen en los entrenamientos y cosas que siempre podemos trabajar y mejorar, así que ojalá que te podamos tener de vuelta prontito. Claro. No, yo pienso que es súper importante, no solamente para él o la profesora de yoga, sino también para cualquier practicante, ¿verdad? Porque en algún momento algún profesor va a tener una experiencia con alguien que está pasando por una situación difícil, y va donde su profesora a comentarle algo, ¿verdad? Porque a veces durante la práctica, como estábamos hablando anteriormente, a veces las emociones e inclusive los recuerdos se pueden quedar como guardados o grabados en la musculatura del cuerpo, una tensión muscular, que cuando esa tensión se relaja, se afloja, entonces como que bulle la emoción, y detrás de la emoción viene una memoria, un recuerdo.
Entonces, y esto es algo que pasa muchísimo pues cuando uno está haciendo un ejercicio físico, pues no tanto como ir al gimnasio y cuestiones así, mecánicos, pero cuando uno está trabajando, por ejemplo, haciendo yoga o qigong o tai chi, pues que uno está muy enfocado en la respiración, en el cuerpo, y a veces en esos ejercicios, ¿verdad? O haciendo asana, pues se afloja algo, se afloja una tensión, ¿verdad? Y entonces hay una gran cantidad de emoción que puede salir en ese momento y pues a veces uno pues lo toma por sorpresa. A mí definitivamente me ha pasado y, y hay que saber qué hacer como un profesor, una profesora, ¿verdad? Con eso y también pues como alguien que practica. Y mucho de eso tiene que ver nuevamente con la capacidad de, de ampliar esa tolerancia a, a nuestra capacidad emocional, ¿verdad? Y a la atención. Entonces, eso en los talleres, pues como a veces son situaciones de trabajo más intenso, a nivel físico, a nivel personal, como los que vos haces, pues eso definitivamente sale. Claro. Y estando en esos retiros intensos, pues es importante tener una ayudita ahí extra, como una pequeña guía, ¿verdad? Que le puede ayudar a una persona a saber qué hacer con eso que estoy sintiendo, ¿verdad? Y también muy importante, desde un punto de vista existencial, poder encontrarle un significado a esa experiencia que estoy teniendo. Y Sí, mano, eso qué puede ser importante. interesante también. Es muy importante porque yo siento que sucede mucho, ¿verdad? En la práctica del yoga, y yo lo noto en las clases, y ¿verdad? Que mucha gente llora o, bueno, emociones afloran, y como lo dijiste, es importante concientizarlo y pues poder trabajarlo. Y tal vez a veces como profesores de yoga, bueno, en mi caso, por ejemplo, que no soy psicóloga, pues no me siento capacitada, digamos, para entrar en ese rol que no es el mío, y siento que es importante, bueno, independientemente de nuestra profesión, ¿verdad? También, pero más si nosotros estamos pues enseñando algo que es tan profundo como el yoga, también siento que es importante trabajar esa parte interior y tener la guía de alguien profesional que nos apoye en ese proceso, ¿verdad? Y no entrar nosotros en ese rol que tal vez no es lo que nos toca, ¿verdad? Así que yo siempre agradezco cuando tengo tu apoyo y, ¿verdad? Y el de otras personas en otros países que he dado cursos, así que totalmente de acuerdo con vos. Muchas gracias por reiterar esos puntos. Sí, claro. Y a veces es nada más un proceso de acompañamiento, ¿verdad? A veces no es tanto, pues la técnica puede venir después y puede ser algo muy útil, ¿verdad? Pero el simple hecho de estar ahí con una persona cuando lo necesita puede ser fundamental para su proceso o tener la capacidad para decir, no, ahorita necesito como estar sola o estar solo para procesar esto yo mismo, nada más dejar percibir cuando la ola viene, es una ola grande, sentirla, seguir ahí, estar presente, ¿verdad? No disociarnos de la experiencia, sino estar ahí como afianzadas, bien centrados con esa intensidad hasta que pase. Y a veces eso pues lo podemos hacer solos, a veces lo podemos hacer acompañados. Lo importante es tener opciones a veces. Claro. ¿Verdad? Muchas gracias, Manu. Perfecto. Y bueno, para terminar, yo te quería hacer un par de preguntas que le hago a toda la gente que entrevisto. Como estos podcasts, la finalidad es pues hablar de temas ambientales, sociales y espirituales, y este concepto que yo tengo en Pranaluz, que habla del ser consciente. Entonces, tener una vida consciente. Yo te quisiera preguntar,
¿qué es para vos ser un ser consciente y cómo nosotros podemos, como individuos conscientes, influenciar en el colectivo? Bueno, yo creo, se me vienen dos palabras que para mí son fundamentales, que son integridad y coherencia. Coherencia para mí es estar como alineado en lo que pienso, siento y en la manera en que me muevo en el mundo, ¿verdad? Estar como una línea, la misma línea. Y por otro lado, la integridad, ser un ser íntegro, para mí es, bueno, es como hacer lo que digo, como serme honesto a mí mismo, serme fiel a mí mismo. Y en la manera en que yo estoy conectado con mis necesidades y, ¿verdad? De las más básicas hasta las más profundas, pues yo tengo una mejor capacidad para estar ahí para mí mismo, para apoyar a mí mismo y de igual manera para hacer lo mismo con las demás personas. Entonces en este trabajo de ser, pues de estar al servicio de los otros, para mí es muy importante prestar atención a mi propio autocuidado, a mis propias necesidades físicas, emocionales, espirituales, mentales, sociales, ¿verdad? Para poder estar más centrado y desde ese centro poder servir de una mejor manera a las demás personas. Entonces, vamos a ver, poniéndolo así como en pocas palabras, yo pienso que al estar yo bien y vivir una vida de integridad y coherencia, yo puedo estar más presente conmigo mismo y poder servir mejor a las personas a mi alrededor. Lindísimo, muchísimas gracias. Gracias, Manu. Y mi última pregunta es, en este momento, si tuvieras como la oportunidad de dar un mensaje importante para la humanidad, algo que quisieras compartir, tu mensaje personal, ¿cuál sería ese mensaje? El mensaje que yo daría sería pensar en el colectivo de una manera holística, saber que la manera en que yo vivo mi vida y decido vivir, eso tiene un impacto en las personas a mi alrededor y más allá. Entonces, eso es como algo que decía Gandhi, algo así como que lo que yo hago en el mundo puede ser muy ínfimo y pequeño, pero de igual manera es súper importante que yo lo haga. Entonces, incluso las pequeñas acciones que yo, vos y todos los demás podamos hacer, a pesar de que sean muy pequeñas, son sumamente importantes. Entonces, yo pienso que en estos momentos sería relevante pensar en eso, el impacto que podemos tener en el mundo y las vidas de las otras personas a través de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Buenísimo, Manu, muchas gracias. Sí, el poder de nuestra interdependencia, ¿verdad? Y esa concientización es realmente importante en este momento. Te agradezco muchísimo y te agradezco muchísimo tu tiempo, Muchas gracias. Tus palabras, tu tiempo, tu trabajo, tu dedicación y tomarse un ratito para hacer esa entrevista conmigo. Realmente siempre es un placer hablar con vos y compartir con vos, Manu. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Analu. Sí, un gusto conversar con vos también y poder compartir. Muchas gracias por tomarme en cuenta. No, pues con mucho gusto, más bien gracias a vos. Y bueno, para todos los que están escuchando, muchísimas gracias por tomarse el ratito de escuchar este podcast. Estaremos poniendo más podcasts próximamente. Que tengan un muy feliz día. Chao, chao.